Ok, aquí y fijamos el comentario. Muy bien, pues saludamos a Lina, obviamente, Listo. saludamos a Crearte Ahí está. Ross, se unió. Bienvenidos, buenas tardes a todos y todas en esta sesión nueva de El Socio Digital, o del programa de Dos Generaciones al Futuro con Lina Barros. Es lo malo de tener algunos programas ahí en ejecución. Pero bueno, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo esta sesión del programa. Y la creencia de hoy es: las personas no deberían enfadarse. Es un tema muy interesante. No ha sido de los más complicados, porque creo que de alguna manera, todos nos enojamos, todos nos enfadamos. Entonces, es una creencia que pues que no podemos pedirle a las personas que no se enfaden si uno se enfada, ¿no? Y entonces esa es una creencia que evidentemente no es verdad, que las personas no deberían enfadarse porque se enfadan, o sea, se enojan, ¿no? Y nosotros, como nosotros mismos, nos enojamos. Entonces, esa es una creencia que no hay que tener, ¿no? Pero que está fácil de identificar, ¿no? Ahorita vamos a profundizar mucho más en eso. Hola, Lina. Hola Carlos, bienvenidos a todos los que se conectan en Facebook, en Instagram. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos una vez más en este programa maravilloso de Dos Generaciones al Futuro, trabajando en las creencias que nos parecen la raíz para transformar nuestras vidas. Y bienvenidos todos. La creencia de las personas no deberían enojarse. Y bueno, quien les habla, Lina Barros, mentora de crecimiento personal. Y con este propósito de servir, de inspirar, de aprender muchísimo para poder comunicar a las personas que podemos vivir de una manera diferente, que podemos transformar cualquier área de nuestra vida que sintamos que no va bien a través de trabajar en nuestra mentalidad, trabajar en nuestra creencia. Así que, y hoy vamos a abordar este tema que a veces parecen temas como sencillos, pero aplicarlos en nuestra vida diaria es el reto, es el desafío a diario y la constancia en eso para poder ver esos cambios e ir encontrándonos con nuestro mejor ser en nuestra vida. Así que bienvenidos todos. Así es. Bueno, pues yo soy Carlos Villanueva, empresario mexicano con más de 40 años de experiencia en creación y operación de pequeñas y medianas empresas, y he ocupado puestos desde director general hasta director comercial, en fin, diferentes puestos a lo largo de mi vida profesional. Y este tema del enfado, este tema del enojo, ha sido un tema importante en mi vida porque yo sí yo soy una persona enojona, siempre he sido una persona enojona. Y para un director, para un gerente, para alguien con poder en la empresa, que sea muy enojón, es muy peligroso. Si no controlamos eso, si no hacemos un buen uso de nuestra autoridad, podemos llegar a cometer bastantes injusticias ahí, ¿no? Y cosas que después decimos: ojalá que no hubiera hecho yo eso. Pero bueno, yo quisiera compartirles, para empezar, ya una vez dicho eso, que les voy a compartir una anécdota pues divertida para mí ahora, ¿no? Pero que indica que verdaderamente sí puedo ser una persona enojona, ¿no? Y resulta que hace unos años yo, con el objeto de tener este negocio, de crear este negocio y trabajar hasta el último día de mi vida, pues la primera condición era que tenía que estar sano. Cuando empecé a estudiar cómo hacerlo, descubrí el ayuno como una de las formas preferidas por mucha gente para mejorar su salud. Y entonces llego con mi esposa y le digo: oye, Marielo, fíjate que voy a ayunar, voy a empezar a ayunar para ir mejorando mi salud. Y entonces ella se voltea, me ve y me dice: pues a ver quién te aguanta, me dijo, ¿no? O sea, a mí siempre me ha dado mucha hambre, y cuando yo tenía hambre, pues me ponía como Hulk, ¿no? Y entonces ella, sabiendo eso, dijo: este hombre va a ayunar, pues a ver quién lo aguanta, ¿no? Y entonces me lo dijo así, pero ni la pensó siquiera. Entonces eso demuestra pues cómo de repente pues yo sí experimentaba enojo, ¿no? Y se los hacía saber a los que estaban a mi alrededor. Entonces cuando ella dijo: no, hombre, si este tiene hambre, ayunando, me va a ir como en feria. Y entonces dijo: pues a ver quién te aguanta, dice. Finalmente les digo que la historia terminó bien, porque
nunca, no me enojé, no pasó nada, o sea, más que lograr el objetivo del ayuno intermitente y luego ayuno ya largo. Y muy bien, gracias a Dios, tanto en el tema de la salud como en el tema de el no enojarme, ¿no? Excelente, y eso es siempre los enojos van a ser una oportunidad para mirarnos y para poder nosotros conocernos un poco más. Y yo les puedo comentar que experimentando este enojo, me sucedió con una persona que se enojó conmigo porque yo hice algo. Entonces, claro, cuando como que yo soy la culpable de cierta manera por ese enojo y sucedió la situación y claro, en ese momento no, me dijo muchas cosas, no te perdono, muchas cosas en un momento de rabia y yo lo único que podía decir es, tienes toda la razón, asumo como mi culpa, mi responsabilidad, perdóname, no fue mi intención como que sucediera esto, pero la persona expresando su ira pues decía muchas cosas. Y eso, como en la familia, genera mucha tensión, ¿viste? Cuando suceden cosas y te enojas, las relaciones no vuelven a ser por un tiempo las mismas. Y justamente sucedió eso. Y había como mucha tensión en la familia y esas cosas. Y como compartíamos un grupo en la familia y mandábamos cosas ahí, se compartían cosas, cuando sucedió eso se dejó de hacer porque estaba la tensión, entonces estábamos divididos en el grupo, entonces para acá mandaba fotos por acá, como por debajito, por decirlo de esa manera, porque no podía mandar porque ya estaba en el grupo. Se ve una tensión que ya yo por el tiempo dije, no, me quiero liberar de esto. O sea, no quiero como, yo sentí que cargaba el enojo conmigo, o sea, vivía en el pasado constante porque la situación la traía constantemente al presente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hice yo? Reconozco mi error, o sea, asumo mi responsabilidad, pido perdón, me perdono a mí misma por el hecho, aprendo, dije, wow, yo le escribí a la persona, no te imaginas el aprendizaje que yo saco de esto para mí, para mi crecimiento. Y me dije a mí misma, yo desde aquí lo único que voy a hacer es mandar luz, mandar amor y bendiciones porque no quiero más esta atención. Entonces, como que me liberé de eso y ya volvemos como al grupo de la familia, yo vuelvo a actuar de manera a mandar las cositas, a decir, a hacer comentarios o cosas que no hacía porque yo sentía que había esa fricción. Y si de parte de la otra persona, si a mí no experimenta como lo mismo, está también perfecto. Cada quien en su proceso y en su momento de la vida está maravilloso, pero que yo tenga la opción de elegir cómo quiero reaccionar y seguir reaccionando ante eso es totalmente mi decisión. Entonces me libero y digo, solo desde mi parte, solo van a enviar buenas cosas, nada de rencor, nada de llorar, de victimizar, no. Asumo responsabilidad, pido los perdones que tengo que pedir de corazón y aprendo y sigamos y avancemos. Porque vivir, yo sentía que el enojo se siente por un momento, pero guardarlo alimenta el rencor y el rencor es una carga que definitivamente yo no quería cargar más. Entonces ahí fue donde experimenté un poco este proceso de ella no debería enojarse, por ejemplo, pensar yo que ella no debería enojarse por eso, cuando cada uno de nosotros percibe la vida de manera diferente. Entonces, no, definitivamente esta creencia, digo, escasamente puede uno controlar su enojo, ahora pensar que el otro no debería enojarse por eso. Entonces, no es verdad esta creencia y lo único que que hemos dicho muchas veces aquí, controlar son nuestras emociones y nuestros pensamientos. Exacto, exacto. Bueno, se acaban de unir algunas personas. Enrique se acaba de unir. Bienvenido, Enrique. María Seguane también. Adrinita, J. Jimeno. Bienvenidos todos. Un gusto. Dulce, Crearte Ross, en fin. Entonces, seguimos con el tema de hoy y esta de la creencia de hoy. Y empecemos por la definición de la creencia otra vez. Entonces, la creencia es la aceptación que yo hago de algo como verdadero, pero sin necesidad de evidencia concreta. O sea, no me pido no me exijo que verdaderamente yo tenga evidencia de que esa es una verdad. ¿Ok? Y entonces, al aceptarlo como verdadero, influye en mi percepción de la circunstancia, de la situación y, por supuesto, en mi comportamiento. Entonces, las creencias son muy importantes por lo que va a decir ahorita Lina,
Y esta es la base de nuestros resultados. Los resultados que estamos teniendo hoy vienen de las creencias que nosotros tenemos en nuestro subconsciente, que es donde se guardan. Adelante, Lina. Así es, Carlos. Y en el libro de Kathy Byron, que justamente son las creencias que nosotros trabajamos, sus creencias universales, ella decía algo que me encantó mucho y es, lo peor que nos puede ocurrir es un sistema de creencias no investigado. Como decía Carlos, las creencias son esto que está ahí si nosotros nos cuestionamos. Y es lo peor que nos puede pasar, que todas las creencias con las que desde niños nos han dicho, cosas que hemos escuchado, si no las cuestionamos, es como limitar nuestra mente, limitar nuestro conocimiento a simplemente esto es lo que yo pienso. Entonces, con eso recordemos el impacto que genera las creencias en nuestra vida. Las creencias van generando el pensamiento. En este caso estamos trabajando con la creencia, las personas no deberían enojarse. Imagínense, nosotros vamos todo el tiempo pensando, uy, la gente no debería enojarse por esto, porque ¿quién dijo que alguien se enoja por algo tan tonto? Uno cree eso, que uno asume que lo... Se fue la voz. Se me No, fue la voz. Me dicen. No, No, tú me escuchas bien. Okay. Yo escucho bien. Ah, bueno, dale. ¿Me confirmas ahí? Ok. Listo. Las creencias forman estos pensamientos, las emociones. ¿Cómo nos hace sentir esta creencia? Las personas no deberían enojarse. Tensionados, queriendo tener control del otro. Imagínense, el control aquí. Las personas no deberían enojarse. Yo quiero controlar que el otro no se enoje. Hágame el favor, no podemos hacer esto. No, porque esa emoción está completamente en tensión con nosotros. ¿Y qué acciones voy a tener? Entonces yo por como cuidar que el otro no se enoje, estoy cometiendo yo enojarme con el otro porque no se enoja. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos viviendo del enojo en el enojo. Y por ende, ¿cómo van a ser mis resultados en la vida? Voy a vivir un poco tensionado, no voy a ver, como decía Carlos al principio, la creencia te hace percibir la vida de una forma diferente. Entonces, si yo me caso con la creencia, me dicen, ¿cómo voy a percibir yo la vida todo el tiempo? O sea, y nuestra mirada, digamos, es tan limitada, o sea, quedarme solo con eso va a limitar mi forma de poder observar a los demás, de poder observarme a mí y poder observar la vida. Por eso es fundamental y siempre hemos resaltado la importancia de transformar esos pensamientos que están ahí inconscientemente, pero que están afectando algunas veces los resultados en nuestra vida. Entonces, cuando analizamos esta creencia, le decía yo que fue relativamente fácil hacerlo porque a la primera pregunta del análisis que hay que hacer, ¿es esto verdad? ¿Es esto verdad de que las personas no deberían enfadarse? Pues no, no es verdad, porque la gente se enfada, la gente se enoja. Entonces, rápidamente, esto es una creencia que no es verdad. Por lo tanto, si no es verdad, esa creencia no puede estar entre nuestras creencias, porque lo que no es verdad nos va a generar mucho sufrimiento. Entonces, la idea de este análisis es que podamos ir eliminando creencias que no sean verdad. La verdad es la guía que tenemos que tener. Y entonces, ¿qué pasaría? La cuarta pregunta es, ¿qué pasaría si tú no tuvieras esta creencia? Entonces, si yo no tengo la creencia de que la gente no debería, es decir, entonces quiero decir que la gente podría enfadarse. Hay posibilidad de que la gente se pueda enfadar o que yo me pueda enfadar. Y entonces vienen lo que se llaman las inversiones, ¿no? Las inversiones son poner la creencia de diferente manera. Una de ellas es en lo opuesto, las personas sí deberían enfadarse. Otra puede ser yo no debería enfadarme. Y otra podría ser yo debería enfadarme con las personas que se enfadan. Entonces empieza uno a jugar con todas estas inversiones, cambiando esa... ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Cambiando la creencia, empezamos a crear otras situaciones. Voy a seguir haciendo otros ejercicios. Por ejemplo, dice, las personas sí deberían enfadarse, ¿no? Yo no debería enfadarme con las personas que se enfadan. Yo debería enfadarme. ¿Cuál me suena mejor? Las personas pueden enfadarse. Ah, caray, aquí ya empezamos, porque eso sí ya está más real. Las personas pueden enfadarse, sí. ¿Puedo yo enfadarme? Claro que puedo enfadarme. Pero dice, las personas no deberían quedarse atrapadas en el enfado. Ah, el ejemplo que puso Lina fue buenísimo.
porque ella decidió conscientemente decir, yo no voy a quedarme aquí. O sea, yo me salgo de esto porque voy a seguir enfadada. O sea, ya lo pasado ya pasó y ahora mi actitud es apertura. Vámonos, vamos a resolver esto de otra manera, ¿no? Entonces, definitivamente esta es una verdad que no es verdad, perdón, esto es una creencia que no es verdad y por lo tanto hay que cuestionarla y eliminarla. Pero, pero con una opción, o sea, ¿cuál es la opción? ¿Cómo eliminamos esto, Lina? ¿Qué piensas de esto tú? Cuando vamos a cambiar esta creencia, como dice el universo no le gusta el vacío, por eso hay que poner otra que nos haga más sentido a nosotros. Y definitivamente, como Katy siempre nos dice, en amar lo que es ser consciente de que las personas se van a enojar. O sea, las personas se van a enojar. Eso es una verdad, pues yo puedo, en mi percepción, decir las personas se van a enojar. Ahora, lo que yo digo es, ¿cómo voy a reaccionar yo ante eso? Porque el control está donde lo tengo, de mí lo tengo yo, del otro, ya quisiera uno, ya quisiera, no lo tenemos. Entonces, las personas se van a enojar, ¿ok? La pregunta es cómo yo voy a reaccionar ante eso. Entonces, ahí donde yo me observo a mí, y algo que me decía, me encantó como en la definición de enojo, es que el enojo es simplemente cuando yo me enojo, es una señal de que debo cambiar algo en mí, porque algo de la ley del espejo te dice que tú lo que ves o el reflejo que ves en el otro, el enojo que hay en el otro es porque también hay algo en ti. Entonces me encanta como que el enojo es una alerta que te está diciendo en tu vida, oye, obsérvate, respira, hay algo que hay que trabajar, hay algo que hay que, ¿por qué te enojaste? ¿Qué fue lo que disparó como esa alerta en tu vida de por qué ese enojo? O sea, y ahí uno ahonda en uno mismo. Y aquí al final, ya que nos ven por Facebook o por Instagram, Carlos nos compartió una hoja de trabajo para manejar el enojo de forma saludable, que es un trabajo interno de nosotros, es cuestionarnos, como llegar al fondo de por qué me estoy enojando, por qué me enojo tanto, qué pasa como conmigo. Entonces, es una manera muy interesante porque en lo que les comenté y cuando vi la hoja, digo, ahí lo desarma uno por completo el sentimiento, o sea, hay uno por completo dice, ah, y cuando ya uno puede como simplificar y observarse uno mismo, eso te da el poder, miren esto, o sea, me parece poderoso, te da el poder de elegir ante la situación qué hacer, o sea, ya tú vas a tener un poco más de sabiduría para saber ante esa situación que puede alertarte de algo en ti mismo, tú dices, ah, yo tengo la opción de accionar diferente. Y algo que ahorita estaba escuchando sobre cómo lidiar con el enojo, decían, ¿qué te gusta más? ¿Estar enojado o estar alegre? Entonces, no, todos decían estar alegre. ¿Por qué te enojas? O sea, como que, ¿por qué eliges enojarte? ¿Qué te gustaba? Y uno dice, ¡ay, wow! ¿Cómo? Entonces, creo que este ejercicio, que les vamos a dejar los links en las descripciones de estos videos, para que puedan acceder a esa hoja de trabajo, de verdad que es buenísimo para, si bien dicen que el enojo es una emoción que está natural en nosotros, pero vamos a lidiar con ella de manera diferente, cuando tenemos que enojarnos, ¿qué quiero? Enojarme o estar alegre. Entonces, pero ya, ¿cómo lo voy a percibir? Nah. Y sí, en ese formato que les vamos a compartir, eh, simplemente vamos analizando la situación, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué me enojé? Y empezamos a reflexionar así, son reflexiones, es meditación, como dice Byron Katie, ¿no? O sea, todo esto son meditaciones realmente, ¿no? Es detenernos un poquito y empezar a pensar. Y entonces en ese proceso vamos conociéndonos, vamos reflexionando acerca de estas creencias y vamos diciendo, ¿sabes qué? Esta creencia no me conviene, no es buena para mí porque me genera mucho sufrimiento. ¿Sí? El que yo esté pensando que la otra persona no debería enfadarse sabiendo que yo no puedo hacer nada por evitar lo que ellos hacen, lo único que yo puedo hacer es cómo yo voy a tomar ese enfado. ¿Qué voy a hacer cuando una persona se enfada? Si se enfada conmigo, porque esa es una opción, o que se enfade con la circunstancia, ¿no? Entonces, si se enfada conmigo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Ah, bueno, pues voy a averiguar por qué se está enfadando conmigo, ¿no? Tratando de que esa persona me comparta qué es lo que está generando ese enfado conmigo, ¿no? Y bueno, y ahí empieza uno, ¿no?
a ver por qué y todo lo demás. Y esa es la reflexión, pues, esa es la meditación. Entonces, esto llama pues al desarrollo, al conocimiento de uno mismo, al desarrollo personal, que es lo que estamos promoviendo con todo esto de las creencias, porque de lo que se trata precisamente es que nosotros podamos mejorar nuestros resultados. Y esos resultados los vamos a mejorar en la medida en que esas creencias hayan pasado ya, como decimos, la prueba del añejo, es decir, hayan pasado la prueba de la verdad. Y esa verdad tiene que ser una verdad para nosotros, no puede ser una verdad que le creamos a alguien. Entonces, si es algo que yo no sé si es así o no, pruébalo, o sea, no pasa nada, o sea, pruébalo. La mayor parte de las cosas se pueden probar, me explico, pero requiere una voluntad para hacerlo, ¿no? Y una disposición a abrir la mente para que eso suceda. Pero si decidimos hacerlo, tenemos la ventaja de que si, como en el caso mío, ¿no? O sea, dije yo quería ayunar porque me interesaba el resultado de la salud, ¿ok? Y entonces dije, bueno, pues yo estoy dispuesto a hacer la prueba. Y empezando, siempre, habiendo sido una persona que siempre comió mucho, que le encantaba comer, le encantaba el dulce y todo eso, y dejar de comer todo eso y dejar de comer por 14, 15, 16, 18 horas en un día, dices, ay, caray, o sea, está difícil. Y sin embargo, lo pude hacer, ¿no? Y ahora, pues ya es mucho, muy fácil para mí poder hacer algo así, ¿no? Y entonces, pero pues ya es una práctica, ¿no? Entonces no pasó nada, al contrario, mejoré, porque ya no me enojo cuando me da hambre, ya puedo controlar mucho más eso. Entonces ya soy una mejor persona, pues puedo convivir con hambre, con más personas sin que los demás paguen por mi hambre, ¿no? Totalmente, ya los otros no tendrían que irse mientras tengas hambre, sino que ya podemos estar juntos cuando suceda eso. Así que eso es lo importante, eso es crecer, eso es conocernos, eso es cambiar las creencias, cambiar el pensamiento, decir, yo cuando me iba a imaginar que iba a demorar tanto sin comer y mira, no va a pasar nada, a vivir con toda la vida la creencia que si yo con hambre soy otra persona, y que cuántas personas no decimos eso, yo, no, a mí no me puede faltar esto porque yo, mejor dicho, no me pertenezco, en fin. Entonces, ese es el objetivo principal, ese es el objetivo de esto nosotros, de cambiar los pensamientos y sobre todo esta creencia del enojo que simplemente vuelve el foco a nosotros, ¿sí? Va otra vez a yo, cómo puedo observarme, cómo puedo crecer en esto, cómo puedo florecer en esto ante las circunstancias de la vida de afuera no van a cambiar. Muchas cosas afuera han estado sucediendo por muchos años y o sea, están ahí igual, los problemas de la humanidad siguen estando ahí, a veces nos enojamos por eso, solitos nos enojamos por eso. Y cuando tú tienes otra percepción de la vida y de las cosas, tú dices, yo puedo controlar eso. ¿De quién es ese asunto? Como nos enseña Katy, para quitarnos el sufrimiento. ¿De quién es asunto las cosas que suceden en el mundo? ¿De Dios? ¿De quién es los asuntos del otro? En este caso, la persona debería enojarse. ¿De quién es eso? De él, es su enojo. Ay, ¿qué es asunto mío? El mío. Mi enojo, o sea, mi forma de percibir eso. Entonces, la clave está ahí. Entonces, ¿cuál es el jardín? ¿O dónde yo puedo poner el foco? En mí. En cómo puedo yo desde aquí ser o percibir las cosas de manera diferente. Por eso a veces cuando yo escucho que no importa las circunstancias que ocurren afuera, sino que yo elijo cómo percibir eso, cómo reaccionar, digo, wow, tenemos ese poder. O sea, yo tengo ese poder de mí misma que uno cree que no lo tiene, de uno mismo. Entonces, eso es valorarnos a nosotros, crecer y conocernos para atender y responder de manera sabia, asertiva ante cualquier circunstancia que nos presente la vida. Sí, totalmente. Muy bien, bueno, ¿y cómo pasamos a esto? O sea, ¿cómo pasamos a mejorar, a controlar un poco eso? Pues miren, finalmente se trata de autodisciplina. O sea, es voluntad, pues, ¿sí? O sea, pero es que yo nunca he sido muy disciplinado. Bueno, pues en algún momento tienes que empezar a hacerlo, pues, porque todo cambio implica una disciplina para dejar de hacer algo y a empezar a hacer otra cosa. Es un hábito, pues, hay que cambiar los hábitos. Pero no empieces con una meta muy grande, empieza con algo más sencillo, ¿no? Empieza con algo más sencillo.
y poco a poquito vas creciendo, vas creciendo. Yo les recomiendo muchísimo el ejercicio. El ejercicio es buenísimo para crear hábitos, ¿ok? Empiecen haciendo ejercicio una vez a la semana por, no sé, 4 semanas. Luego, aumentenlo a 2 semanas, ¿ok? Perdón, a 2 días a la semana, después en el segundo mes, y así hasta que completen hacer ejercicio los 5 días de la semana, descansando sábado y domingo, y ya entonces físicamente se van a sentir ustedes extraordinariamente, pero sobre todo desde el punto de vista del hábito, de levantarse a hacer el ejercicio, de hacer el ejercicio, de sentirse bien, de respirar mejor, de tener mucho más fuerza, más músculo, menos grasa, todo esto, o sea, es buenísimo. Entonces, eso es una buena práctica de autodisciplina, ¿de acuerdo? Y acuérdense, la autodisciplina pues se aplica en cualquier cosa. Lo importante es que nos vayamos empezando a sentir capaces de cambiar un hábito. Por eso insisto en el ejercicio, porque es un hábito que puedes ver el resultado de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, esa sería una recomendación que basado en mi experiencia funciona y funciona muy bien. Así es. Y otra recomendación que hacen cuando uno está en ese momento de enojo, de euforia, es respirar para volver al momento presente. Estás en ese que la mente está un poco desbocada. El respirar, hacer que uno no creía. Yo me acuerdo de una señora que una vez le dijeron, el médico le dijo que usted no sabe respirar. Y yo me reía porque decía, ¿cómo no vas a respirar si estamos respirando? Pero cuando tú sabes o lees o conoces que hay técnicas de respiración que te ayudan a mejorar ciertas cosas, tú dices, ok, yo dije, sí, no sabía respirar, tiene toda la razón. Entonces, la respiración, el ejercicio, esta autodisciplina es fundamental para nosotros lograr ese cambio que queremos en la vida, cambios que sí son posibles. Como decía Carlos ahorita, alguna palabra que me fascina es voluntad. Si tienes voluntad de cambiar algo y decidir, quiero esto en mi vida, créanme que las puertas se nos abren, que nosotros mismos vamos a llenarnos de confianza para avanzar. Es un proceso, hay que tener cierta ocupación, pero de que es posible y para todos es completamente posible. Sí, absolutamente. Bueno, pues ahí está el libro del mes, ¿no? Covered Cows en Chick-fil-A, o sea, las vacas encubiertas y la historia de esta empresa, de esta cadena de restaurantes en Estados Unidos, que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que es una empresa manejada con valores, ¿no? Pero los valores llevados al campo, ¿no? Llevados al negocio. Y por supuesto los resultados no se han dejado esperar. Es una empresa que ni siquiera cotiza en bolsa de valores y el año pasado vendió 22,000 millones de dólares con más de casi 3,000 restaurantes. Los que manejan los restaurantes son, entre comillas, son franquiciatarios, pero es una franquicia muy curiosa porque no cuesta casi nada, cuesta $10,000 comparado con una franquicia de McDonald's que puede costar $1 millón, $1,5 millones. Pero así como cuesta muy poquito, la persona tiene que tener un perfil muy bueno, o sea, su carácter, su pasión, su competencia, ¿no? Y sobre todo la química, dicen ellos, o sea, tiene que ser una gente que químicamente esté muy conectada con el negocio. Entonces, la reflexión que yo digo, la frase que a mí me gustaría platicar hoy, Dina, es, decía este hombre que se llama True, dice que si tienes autoridad, si tienes que usar la autoridad para lograr que la gente haga algo en la empresa, no te funciona, no te conviene. Quiere decir que esa persona a lo mejor no es la correcta. O tú necesitas mejorar para que no sea la autoridad la que haga que la persona haga lo que tiene que hacer, sino que sea tu inspiración la que haga que esa persona pueda hacerlo o que ella misma esté tan inspirada participando en el negocio y todo, que le salga natural hacerlo. Entonces, aquí es la autoridad versus la inspiración, me explico, la motivación, pero interna, intrínseca. Ese sería el mensaje, digamos, de la idea que me ha parecido bien interesante, ¿no? Así es, y algo como dice Carlos que me llama la atención de esta empresa
es que lo dice y lo actúa. O sea, es congruente como... por eso la franquicia vale poco, digamos, a nivel económico comparadas con otras, pero el valor humano que debe tener la persona que administra esa franquicia es enorme. Y lo más grandioso es que ellos se encargan de eso, de investigar, de conectar con esas personas que van a tener esa franquicia para que esos valores humanos, esos principios que maneja la empresa por años, no se pierdan, ¿sí? Y no llegar con autoridad a mandar, sino con ese liderazgo que se hace a través del ejemplo y de la acción. Porque como dicen, las palabras, las acciones valen más que 1000 palabras. Entonces creo que esta empresa, lo que pude escuchar de la entrevista con Tony Robbins, es eso. O sea, las acciones que ellos han hecho, que ha podido expandirse a través de los de todos, y eso tú dices, wow, eso tiene un valor incalculable. Entonces, económicamente puede ser pequeña, pero el valor humano que ellos le dan a eso es impresionante. Sí, así es. Entonces, estamos hablando de cambios de hábitos, estamos hablando de cambios de organizaciones que están, o sea, reclutan personas que tienen un perfil, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro perfil, mientras más en control estemos de nuestras creencias y estas creencias nos preocupemos de que sean verdaderas, vamos a hacer una mejor opción para el que nos quiera contratar, o bien si ya somos emprendedores o estamos pensando en emprender, pues para contratar nosotros también a las personas indicadas para hacer el trabajo que queremos. Entonces, bueno, les recomendamos ampliamente este libro, es un librazazazo y la experiencia de ahí es bien importante para aquellos que nos interesa la administración, los negocios, la gestión, porque es un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Los valores se pueden llevar a la práctica y los resultados van a ser espectaculares, pueden ser espectaculares, ¿sí? Como lo demuestra esta empresa, ¿no? Sí, están siendo para esa empresa, como decía él, estamos ahí al ladito de Starbucks, estamos ahí detrásitos ahí, que con este año alcanzándose a esa una de las también más importantes en Estados Unidos, así que de verdad esas son las recomendaciones que le damos. Ahí también en YouTube, si quieren la hoja de trabajo de manejo saludable del enojo y si quieren el link que le estamos recomendando de la entrevista, dejen su comentario y digan yo quiero, Tony, escribanos para enviárselo directamente para que lo puedan tener también y de verdad no se pierdan esto y como les decimos, no crean nada, compruébenlo por ustedes, inténtenlo y de verdad que cuando te abres a esa posibilidad te vienen infinitas posibilidades a nuestra vida, así que esa es la invitación y bueno, nada, estamos llegando al final de este programa maravilloso. Así es, muchas gracias por unirse nuevamente con nosotros aquí. Nos da mucho gusto tenerlos, nos da mucho gusto reflexionar con ustedes todas estas creencias bien poderosas, bien importantes, que las trabajemos, que las meditemos, que las reflexionemos. Y bueno, los esperamos la semana que entra con otra más, con otra creencia más que habremos de platicar aquí. Gracias, Lina, un gusto nuevamente compartir contigo este programa. Bueno, Carlos, gracias a ti también. Un placer a todos los que se conectan. Y nada, que vamos a estar todos los miércoles reflexionando muchísimo sobre las creencias para ponerlas en práctica en nuestra vida. Y como dice Katy, quitar el sufrimiento de nuestra vida para vivir mejor, en paz y felicidad. Así que vamos a trabajar por eso. Así es. Buenas tardes, nos vemos la semana que entra. Saludos. Listo, pues.